Tampoco es difícil afrontar un juicio político y qué bueno que la Asamblea Nacional avanza rápido en ese sentido, ¿no? Y ha sido censurado un ex ministro, ex asambleísta de uno de los peores gobiernos de la historia. Irónicamente, el peor gobierno de todos. Irónicamente, valga la redundancia de repetir, el gobierno más cuidado por los medios. Vaya a ver usted la campaña en Ecuavisa particularmente, obviamente un medio manejado por un comunicador declarado abiertamente odiador del correísmo. Para esta gente no hay más que los anti-Correa y los correístas, ¿no? Los correístas, para esta gente que creo que sí le hace daño al país, solamente existen estas dos clases de personas, los correístas y los anticorreístas. Y vaya a ver usted cómo en Ecuavisa los reportajes son todos los días, así sea por una minuciosidad de vincular al correísmo en algún acto de corrupción. En cualquier cosa. Usted va a ver un reporte y dice, se encontró, por decir, se encontró droga y resultó que la droga estuvo en una calle que hace 5 años, según los reportes, Rafael Correa caminó. Y como Rafael Correa caminó en esas calles, quedaron las huellas de sus zapatos y esas huellas fueron guía para que los narcotraficantes construyan un túnel y puedan transficar la droga. Culpable y origen génesis de esa droga, Rafael Correa y los zapatos de Rafael Correa. No, en serio, así de loco. ¿Ustedes creen que hay un solo reporte del peor gobierno de la historia, un gobierno que solo duró 2 años, que los nexos de investigación con grupos irregulares fue el origen de investigaciones que en Fiscalía no avanzan, pero que obligó, afortunadamente, por la presión política, a que Lasso tenga que irse? ¿Ustedes creen que hay un reporte de la deuda multimillonaria de más de 35 mil millones de dólares que dejó el déficit del señor Guillermo Lasso sin hacer una sola obra y no hay una sola pregunta de qué hicieron con esa plata? Ustedes no van a ver nunca un reporte de cómo en 5 años el señor Moreno desmanteló el financiamiento de la estructura que dejó Correa y que devino en una serie de situaciones dentro de la seguridad por el abandono del Estado. Ustedes no ven nada. Hoy, afortunadamente, ayer, cesado un exministro, director de Creo, el señor Bernal, censurado por mal funcionario, juicio político, ¿no? Juicio político. De lo que se salvó Lasso, ¿no? Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones. A propósito, solamente para hacerles acuerdo, en la época de Moreno, se descubrió una red de corrupción que se robó más de 2 millones de dólares, si no era más, cobrando el bono de desarrollo humano gestionado por el ministerio que el señor fue ministro luego, y que nunca se supo nada, que nunca investigaron. Vean, ojalá que Noboa no tenga este problema, ¿no? Está empezando. Pero lo peor de estos funcionarios es que nunca hicieron nada, para que no les digan nada. Y hoy te cesan por incompetente. Te cesan de funciones, aunque ya no estás en funciones, igual tiene la sanción de 2 años de no poder ejercer función pública. Solo recuerden que esto no es judicial, no es que Bernal va a ir a la cárcel, no. Este es un juicio político de rechazo y censura política y que obviamente 2 años, como María Paula, no podrá ejercer función pública. Déjenme seguir con la redacción, mis queridos amigos. Con esta resolución, Esteban Bernal, exministro de Lasso, no podrá ejercer cargo público hasta el 2026. Antes de su censura, Bernal, quien es actual presidente nacional de Creo, no descartó participar en las elecciones presidenciales del 2025. En el juicio político, el asambleísta proponente Ekner Recalde, de ADN, presentó las pruebas de cargo y argumentó que durante la gestión de Bernal, el MIES no garantizó el derecho de atención prioritaria a las personas que viven en condición de pobreza y extrema pobreza, y a quienes se les suspendió el bono y transferencias del MIES
sin ningún tipo de justificativo. Y que luego, oh sorpresa, se la llevaron actos de corrupción. No estoy diciendo que fue en la época de él, pero ya eres responsable. Es como Noboa, ¿no? Noboa no es culpable, ¿verdad? Lasso nunca fue culpable del desastre de Moreno, pero ya con el transcurso del tiempo te vuelves responsable, pues hermano, ¿no? Es como Noboa. Noboa nos está metiendo en la psiquis gracias a este lavado de cerebro de estos medios y estos influencers políticos y opinólogos que son financiados, amigos. Es que no hay otra, miren, por favor, no hay otra, es que no hay otra explicación. Y lo digo con mucha sinceridad, conocedor de lo que es trabajar en medios independientes y peor como un emprendimiento. No se puede. O sea, la única cosa que justifique que otras personas tengan prósperos negocios de la comunicación es que tengan financiamientos oscuros. Es que no hay de otra. No, es imposible. A menos que seas una empresa como Ecoavisa, ¿no? Que ya es una empresa, pero medios digitales, no se puede. No se puede. Vean, por ejemplo, el auspicio que tuve yo el año pasado. 2 meses. ¿Usted cree que 2 meses de publicidad puede sostener un proyecto de largo aliento? No se puede. Uno agradece, gracias. Pero no se puede. Y ese lavado de cerebro es brutal, mis queridos amigos. Brutal. Y es duro, ¿no? Y luchar contra eso es complicadísimo. Aunque tampoco deberíamos sentirnos tan mal porque hemos tenido victorias interesantes. Perdónenme. La consulta popular de Lasso fue una victoria de medios digitales. Fue una victoria de medios independientes pequeños. Fue una victoria nuestra. Cuando estuvimos en oposición a que la gente vote por el sí y ganó el no. Y la campaña era, pero en Ecoavisa, en Tecente, la Amazonas era, voten sí, voten sí, voten sí. Toma, hijo de su madre, ganó el no. ¿Se acuerdan ese datos? Ganaba el sí, ganó el no. Sí, sí hemos tenido victorias, pero es una brutalidad. Bueno, Esteban Bernal ha sido censurado. Creo que tengo palabras de Egner o de Esteban y luego de Egner. Aquí el pueblo ecuatoriano se ha cansado de la prepotencia y de las confrontaciones. Como ustedes lo han visto, este ex funcionario ha tratado de confundirnos aquí con sus historias de lo que ha cumplido, cuando es su obligación, pues, de cumplir sus funciones, o que quería que le demos cumpliendo. En ningún momento he manifestado en este pleno que por la exclusión en recibir los bonos de desarrollo humano han fallecido. ¡Sin vergüenza! Yo no he dicho eso. Ruin es usted que quitó esos bonos de desarrollo humano a los grupos prioritarios establecidos en nuestro marco constitucional. ¿Qué pretende aquí sorprender? Yo iré donde usted quiera, porque afortunadamente me he formado en las luchas populares. No he sido servil a los banqueros como usted lo es. Yo recuerdo que quien estuvo antes, al principio, en el puesto de directora del MIES, fue fundadora de Creo con Guillermo Lasso, la señora Mae Montaño. ¿Ustedes se acuerdan? Alguna vez tuve el gusto de conversar con Mae. Mae Montaño, una mujer, creo sinceramente que dentro de lo que tenía creo, era lo mejorcito, porque siempre estuvo vinculada a las luchas justas, ¿no? Yo siempre dije, cuando Mae fue ministra de Lasso, dije, ella va a ser la primera en irse. Y no me equivoqué, porque al primer encontrón y al primer desacuerdo, tú tienes 2 caminos.
o agachas la cabeza si te sometes a tu jefe que te pide cosas irregulares. Irregulares, mis queridos amigos, no solamente es aceptar coimas. Irregulares es también decir, ¿sabes qué, ñaño? Cállate o no hagas nada. Eso también es un acto irregular, la omisión. Tú no coges plata. Y puedes decir, yo no he cogido un centavo, pero la omisión, el no hacer nada, el quedarte callado, el no reclamar, es parte de. Y yo recuerdo que Mae renunció, porque Mae Montaño fue la primera que le dijo a Guillermo Lasso, vea, presidente, usted que si quiere trabajar bien, aquí necesitamos plata. Y Guillermo Lasso no les dio presupuesto. Y se fue. Es que era lógico. Luego está el otro funcionario que te dice, presidente, yo hago lo que usted quiera. Y hoy tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Tanto, solo me resta decir dos cosas ahora en este atril. La una, con las disculpas del caso de no dirigirme a ustedes, distinguidos asambleístas, sino dirigirme a los jóvenes, algunos aquí presentes, amigos, familiares. Eso es lo que no hay que hacer en política. El fiel reflejo de lo que no hay que hacer. ¿Qué cosa? No fiscalizar. Y finalmente, decirle, presidenta, no tengo la más pálida idea cómo explicar más de la forma en la que he explicado. No más en el tema de la réplica. Gracias y que opten por la mejor opción por el país. Gracias. En una corte. No le quedaba más al señor Bernal, no le quedaba más. Básicamente el reflejo, el rostro, voy a decir esto sinceramente, al menos tuvo la valentía el señor Bernal de ir y pararse ahí, lo que no tuvo Guillermo Lasso, ¿no? Guillermo Lasso, una cobardía de primer nivel. Esteban definitivamente lo que hizo fue, sabía que iba a pasar esto. Definitivamente el gobierno de Lasso en sí no lo respalda. No hay un respaldo, ¿no? No es como cuando hay un funcionario de Correa y puedes decir, bueno, yo al menos puedo decir que en los 10 años de Correa hicimos esto, que hoy no lo veas porque en 7 años lo destrozaron es tu problema. O problema de los desgraciados que no hicieron. Pero lamentablemente a Esteban no le precede nada bueno. Nada bueno. Entonces por eso está bien. Y eso de que no se debe hacer está equivocado, porque la principal función del legislativo es fiscalizar y legislar. Y fiscalizar es llevar a juicio a funcionarios. ¿Cómo funciona el juicio? ¿O cuál es el sentido del juicio político? Precisamente que sepan los ministros que va a pasar esto y que hagan su trabajo. No es que no hagan su trabajo, que hagan su trabajo. Y su trabajo bien hecho. Censurado, Esteban Bernal. Se acabó